Tengo pendiente hablar sobre Deco y esa posibilidad de que sea el relevo de Mateu Alemán como director de fútbol, o veremos cómo establecen el organigrama, ¿no? Porque también hay que ver qué pasa con Jordi Cruyff, se están comentando algunas cosas. Bueno, quizás eso lo dejo para un vídeo posterior, no lo sé. Pero ahora quiero continuar hablando de la salida de Mateu Alemán y de las reacciones que estoy viendo, ¿no?, en prensa, que por supuesto no me gustan nada, ya que están diciendo cosas que me parecen que lo único que buscan una vez más es dañar la credibilidad de esta directiva, de la directiva de Laporta y del propio Laporta, intentando hacer ver que Mateu Alemán se ha ido porque no es que Laporta le imponía fichajes o que no estaba de acuerdo o que no sé qué, que no sé cuánto, tal, cuando según las informaciones que a mí me pasan, esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Laporta no ha intervenido en absolutamente nada en cuanto a fichajes desde que llegó a la presidencia del Barça. Obviamente tiene su propia opinión sobre todo esto, pero él siempre ha dejado hacer, como ya hiciera en su primera etapa, con Chiqui y Rijkaard primero y con Chiqui y Guardiola después, además de desde la sombra la voz de Johan Cruyff. Y en la actualidad pues estaba dejando hacer y está dejando hacer totalmente a Mateu Alemán, Jordi Cruyff y Xavi, que son los que componen y confeccionan la plantilla. Esto no significa que evidentemente si surge un caso como el de Messi, pues hombre, claro, tendrá voz, ¿no?, al respecto, ¿no? Pero eso no es que el posible fichaje o no de Messi no tiene que ver con que Laporta lo imponga. Ya vemos lo que dijo, lo que dice Xavi sin decirlo, ¿no? Sin querer hablar de Messi en profundidad. En las ruedas de prensa ya ha dejado claro la locura que sería para él, ¿no? Luego ya es más debatible, ¿no?, de si sería mejor o peor para el Barça. Ya repito que es más debatible, hay algunos que no están de acuerdo, otros que sí, pero no es cosa de Laporta el posible regreso de Messi. No es solo que él sea el que más empeño ponga. Pues bueno, sí, me imagino que sí, para intentar también que le quiten de encima la injusta etiqueta de no, es que Messi se ha ido por culpa de Laporta y tal, cuando no es así. Messi se ha ido, y si Messi aún sigue pensando que ha sido por culpa de Laporta, pues bueno, lo puede pensar si quiere. Pero yo a Messi, si pudiera hablar con él, le haría la siguiente reflexión: ¿por qué tenemos que reducir 200 millones de euros de masa salarial en junio de 2023? Porque eso no es culpa de Laporta, eso es culpa de pérdidas económicas que se han ido produciendo desde el mandato de Bartomeu, así como determinados contratos diferidos que hizo Bartomeu y que se elevan ahora, los de Jordi Alba, los de Busquets, los de Piqué, los de Jong, etcétera, que evidentemente ponen al Barça en una situación pues tremendamente delicada, ¿no? A partir de aquí, de lo que yo me he podido informar, la gente con la que tengo contacto a través de redes, que ya he dicho otras veces, no tienen por qué engañarme. No lo han hecho con Christensen, el cuento este de que no, el Barça se plantea venderlo y tal. A ver, conste que si no quedara otra, me imagino que sí. Claro, si te viene una oferta de 100 millones de euros y no te queda absolutamente otra para tal, pues bueno, pero no hay nadie en el Barça que se haya planteado nunca vender a Christensen, no hay nadie en el Barça que se haya planteado nunca en la directiva no confiar en Xavi cuando decían en octubre el cuento aquel, y a mí lo que me dijeron era que confiaban literalmente al 200% en Xavi, y así creo que ha quedado demostrado que era, ¿no? Pues ahora de la misma manera me dicen que Mateu Alemán se va pues porque la oferta de Aston Villa es irrechazable. No hay más. No hay más. Que el Barça es que no puede competir. No puede competir contra eso. Es decir, el salario que le ofrecen a Mateu Alemán es infinitamente superior de lo que cobra en el Barça. Y claro, alguno dirá, bueno, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que es un pesetero ahora? No, si no sé, aquí no es lo mismo que cuando hablamos de un jugador, ¿no? Estamos hablando de posiciones, cargos en el fútbol que, hombre, tú siendo director de fútbol del Barça no cobras lo que cobran los jugadores de fútbol. Entonces no tienes tan resuelta tu vida y es normal que si te ofrecen, por ejemplo, el triple o más,
pues decidas emprender otro camino. Bueno, normal entre comillas, ¿no? Normal entre comillas. Hay quien no priorizaría a lo mejor el dinero. Bueno, eso ya depende un poco de cada uno, ¿no? Luego también me dicen que otra de las razones fundamentales por la que sale Mateo Alemán es porque está harto de Tebas. Está harto de la Liga, está harto de los sabotajes permanentes que sufre el Barça, el tener que estar siempre pidiendo permisos, siempre cada 2 por 3 cambiándote la historia, cada 2 por 3 cambiándote las reglas del juego, como con las palancas, ¿no? O sea, el club coge de su propio patrimonio dinero para traerlo al presente y Tebas, que ha sido el que ha impulsado la palanca CVC, crea inmediatamente una normativa antipalancas para que el Barça no pueda utilizar esos recursos y así tenga que estar pues tremendamente limitado en sus altas y bajas, ¿no? Esto evidentemente pues es un problema para cualquiera a la hora de negociar y a la hora de trabajar. Tú si vas a la Aston Villa y te vas a la Premier, bueno, aquello es un cachondeo, es decir, tú mira lo que ha hecho el Chelsea. O tú mira lo que está haciendo el propio Aston Villa. El Aston Villa ya empezó su fiesta quitándole al Sevilla a Diego Carlos. La pregunta es, ¿quién es el Aston Villa para quitarle al Sevilla a Diego Carlos? Sí, históricamente creo recordar que el Aston Villa, y esto ya lo comenté en otro vídeo, pero siempre me olvido, creo recordar que el Aston Villa tiene una Champions o algo así. Por historia podemos decir que, oye, pero cuidado que tienen una Champions, pero por presente, en el presente, los últimos 5, 10, 15 años, el Aston Villa no ha hecho ningún mérito en el fútbol en comparación con el Sevilla. Mientras el Sevilla ha ganado no sé cuántas Europa League y ha estado siempre en la zona alta o prácticamente siempre en la zona alta de la Liga Española, ¿qué ha hecho en el fútbol el Aston Villa en estos 10-15 años? Si ni siquiera ha pisado Champions, el Sevilla sí, y varias veces, esta misma temporada, por poner un ejemplo, ¿no? Y va y a un equipo de Champions le quitan a Diego Carlos. Y al Barça, que es el club con más seguidores del mundo, nos quitan a Mateo Alemán. Pero nos lo quitan porque pueden pagarle más del triple de lo que le paga el Barça. No sé, aquí es donde entra, por supuesto, la figura de Tebas y lo que está pasando con el fútbol, que ya he comentado en muchas ocasiones. Que si vamos a tener que competir en estas condiciones, evidentemente, pues nos podemos ir despidiendo, chao, chao, del fútbol, ¿no? Esto, mira, no hay nada que hacer, ¿eh? No hay absolutamente nada que hacer. La Premier se queda con absolutamente todo. Mañana aparecerá un club de la Championship que sube a la Premier con este bonus que les dan, ¿no? Como el Nottingham. El Nottingham Forest se ha gastado el pasado verano prácticamente lo mismo que el Barça, con la diferencia de que el Nottingham no tuvo que aplicar ninguna palanca, es que directamente se pudo gastar ese dinero. Es decir, se gastan más dinero que el Barça, que es el club con más seguidores del mundo. El dinero que genera el Barça, los 700 millones de euros de ingresos que maneja el Barça, son generados por esta masa social enorme construida a lo largo de décadas y décadas de protagonismo, que llevan a la gente a seguir al Barça, y al seguir al Barça tienes más audiencia, más seguidores, mejores contratos de patrocinio, etcétera, etcétera. Es decir, dinero generado dentro del fútbol. ¿De dónde lo han sacado esta gente para estar compitiendo con el Barça sin ser nadie? Bueno, eso es lo que hay que preguntarse, creo yo, ¿no? Si pretendemos que exista un fútbol con meritocracia de verdad, porque el Nottingham Forest, que sí tiene 2 Champions, bueno, 2 Copas de Europa, porque la Champions como tal empieza a partir del 92, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues como digo, el Nottingham es un equipo que ha estado desaparecido no sé cuántos años, ¿no? No sé cuántos años, ha vuelto a la Premier ahora, está luchando por no descender, pero es un equipo, repito, que ha estado desaparecido y que, bueno, o sea, compararlo con el Barça y pretender que alguien vea como normal que se gaste la misma cantidad en refuerzos que el Barça, cuando el Barça ha estado haciendo un esfuerzo titánico para poder hacer esos refuerzos, mientras que el Nottingham no ha tenido que hacer ese esfuerzo titánico, pues dices, a ver, esto ya da vergüenza ajena, ¿no? Yo animaría a Ceferín y a la UEFA y a todo el mundo a reflexionar sobre el fútbol que están construyendo, porque me pregunto cómo se puede ir por ahí diciendo lo de la meritocracia y lo del fútbol for the fans y toda esta historia, ¿no? Porque evidentemente, y lo de respetar las esencias del fútbol y no sé qué, ¿dónde está tu respeto por la esencia del fútbol cuando el Nottingham puede comprar lo mismo que el Barça o que el Madrid? O pagar más que el Bayern.
o más que el Milan y el Inter. O sea, ¿pero dónde se ha visto esto? ¿Qué hace el Aston Villa quitándole al Barça a Mateo Alemán? Eso es lo que habría que preguntarse. Pero en prensa no se está viendo esto. En prensa se está vendiendo unos cuentos de que Mateo Alemán, que es que estaba en contra de la renovación de Sergi Roberto y diciendo cosas como que, y más por esos precios. Llegué a leer por ahí, pero si es el que, no sé si es el que menos, pero es uno de los que menos cobra de la plantilla. El Barça ha renovado por un año a petición expresa de Xavi y de nadie más que Xavi. O sea, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué clase de mentira es esta? Porque Mateo Alemán, la relación con Xavi y Jordi Cruyff, según me dicen, es excelente, no, lo siguiente. Han trabajado los tres en la confección de plantilla, altas, bajas, siempre con buena sintonía, sin ningún tipo de problemas, haciendo buen equipo. Pero ya digo, si es que es normal, no solo que te paguen el 3 o 4 veces más lo que te van a pagar el Barça, sino que vas a ir a una competición donde vas a poder hacer lo que te dé la gana. Vas a estar tú con Unai Emery, decidiendo las altas y las bajas, y además sin tener que estar permanentemente pidiéndole permiso a la patronal de Tebas y decir, oye, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, tengo que reducir esto. No, es que tienes que echar a esto. Es que por la norma del 1.3, es que por la norma del 1.2, es que por la norma del 1.4, es que por la norma de esto, es que por tal, es que estás en excesos, es que estás en... O sea, pues claro, si permanentemente tengo que estar con estos cuentos, llega un momento que Mateo Alemán dice, a ver, es que el problema aquí ya no es tanto que yo pueda hacer más o menos. El problema está en que con estas limitaciones enormes que tengo para elaborar la plantilla, si yo sigo en el Barça, puedo dañar mi reputación como director de fútbol. Porque yo quiero hacer una serie de movimientos y una serie de esfuerzos que sé que al final no me van a dejar hacer, y en el momento que el equipo pierda, en vez de ser Mateu Padremani, ya sabemos que le van a decir que pues va a ser pues un paquete, que este tío al final un cuento de Twitter, de gente que se ha hecho cuentas fake y no sé qué para aplaudirle, pero que nada de nada. Y en el Aston Villa no es así. En el Aston Villa, pues mira, se va un equipo que está ahí compitiendo por meterse en Europa League, donde meterte entre los 4 primeros sería un éxito tremendo, y donde pues van a tener dinerito para poder hacer fichajes de campanillas. O sea, el objetivo como club es más tranquilo que el del Barça, y tienes muchos más márgenes para poder fichar lo que te da la gana. En consecuencia dices, hombre, me voy porque es mucho más fácil trabajar en el Aston Villa que trabajar para el Barça con lo que le están haciendo al Barça. O sea, es que es muchísimo más fácil. O sea, repito, ya no es solo el dinero, es una cuestión de lo difícil o fácil que es tu tarea. Si es que la tarea que están haciendo Mateo Alemán y Jordi Cruyff y Xavi a la hora de elaborar altas, bajas y por supuesto la directiva al Barça, ¿no? Continuamente teniendo que presentar proyectos de viabilidad. Que si esto, que si otro, que si no tal. Y luego lo ve. Mateo Alemán ve también la persecución que hay en el Barça. Es decir, el tema de Negreira, el tema de Ceferín por aquí, Tebas por allá, o sea, la prensa acosando permanentemente. Saber que estás en un Barça donde hagas lo que hagas, incluso aunque ganes, pues te dirán que no tiene mérito. No te mencionarán, pasarás desapercibido también, porque porque es un equipo de 3, Xavi, Jordi Cruyff, Mateo Alemán. Y otra porque, ya digo, si lo que gana el Barça no vale para nada. No tiene mérito. Nos lo han regalado los demás. Entonces, pues claro, tú analizas todo esto y no hace falta ser muy listo para entender por qué se va Mateo Alemán. Que aún encima tenga la desfachatez de decir que no, es que fue Laporta, que es muy intervencionista. ¿En qué? ¿Cuál? Digan un fichaje que haya... ¿Qué hizo Laporta el fichaje a Aubameyang? El de Ferran. El de Ferran dicen, según lo que a mí me cuentan, el más responsable del fichaje de Ferran es Mateo Alemán. Y ya estaba Jordi y ya estaba Xavi, que le dieron el ok. También estaban interesados en Dani Olmo. Pero más allá de eso, Dani Alves. ¿Qué más llegó? Adama Traoré. ¿Qué son fichajes de Laporta estos o qué? Lewandowski. Sí, a Lewandowski fue clave Pino Zaibi, que tiene muy buena relación con Laporta. Laporta siempre se ha relacionado bien con los representantes y siempre lo va a hacer porque es algo fundamental para poder acceder a determinados fichajes en determinados momentos en un fútbol como este. Y eso, pretender decir que eso para Mateo Alemán, no, es que Mateo Alemán está indignado porque le hace más caso a los agentes que a él. Eso es mentira.
El fichaje de Lewandowski lo quiere Mateo Alemán, lo quería Xavi, lo quiere Jordi Cruyff, lo quiere todo el mundo. Y gracias a tener ese contacto con Pino Zahavi es que se ha podido realizar. Es que se ha podido realizar gracias a la gente del jugador. Luego, en el caso de Rafinha, pues sí que puede haber tenido el tema de Deco, ¿no? De la presencia de Deco ahí en ese sentido, de que, bueno, no es su agente, sino que forma parte de la agencia de representación que tiene Deco, ¿no? Pero, de nuevo, es otro fichaje que también pidió Xavi. Querían un jugador de banda. Querían un jugador de banda, por si se iba Dembélé. El propio Mateo Alemán ya vimos, y esto lo vimos, o sea, lo vimos en enero de 2022, que dijo públicamente, pues casi que Sissoko les estaba vacilando, que Dembélé no iba a continuar en el Barça, y tuvo que ser Xavi quien gestionando de una manera diferente la situación, a través de convencer al jugador, a través de hacerle sentir importante, pues consiguió que al final el jugador se quedara. Pero Mateo Alemán y la directiva y Jordi Cruyff y todos lo que pensaban era que no iba a ser posible la renovación. Por eso fueron a por un jugador de banda, porque pensaban que Dembélé se iba a ir. Entonces, ¿de qué nos están hablando aquí? De que Koundé, fichaje, donde Xavi también fue muy importante convenciendo al jugador, pero fichaje de Mateo Alemán también. Y de Xavi, o sea, petición de Xavi, pero también lo quería Mateo Alemán, lo quería Jordi. ¿Qué más fichamos? Christensen, Mateo Alemán. Kessie, Mateo Alemán. ¿Qué más? ¿Fichamos a alguien más? Luego llegó Bellerín, pero bueno, ya es un jugador de relleno para la plantilla, ¿no? Que vino por circunstancias. Necesitábamos un lateral y por probarlo era baratito y tal. Chaval de culé y de la cantera. Pues bueno, vamos a probarlo, pero no. Entonces, ¿de qué acusan exactamente? Si es que no hay ningún argumento de no, es que esto lo ha impuesto Laporta. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Koundé? ¿A Lewandowski? ¿A quién ha impuesto? A Ferran no es un fichaje de Laporta, o sea, no. ¿Pero de qué están hablando aquí estos tíos? Es que es penoso. Es penoso. Es todo inventar, y ya desde el principio se ha intentado vender este cuento, ¿no? Yo ya dije el otro día, anteayer, cuando se supo lo de Mateo Alemán, que estaban magnificando la figura de Mateo Alemán de una manera extraña. O sea, no confundir con que sí, yo claro que me parece un gran trabajo el que ha hecho, un muy buen trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta todas las dificultades que se han encontrado con Tebas y con la Liga y la situación del Barça actual, ¿no? Que dejó Bartomeu. Pero claro, esta gente te pretendía hacer ver que no, claro, es que lo que ficha el Barça lo ficha Mateo Alemán. Mira, él hace las negociaciones, pero es un equipo de 3. Y quien pide ahí los nombres es Xavi, que es lo que siempre he dicho con Víctor Font, y la razón por la que quería Víctor Font, que era que traer un entrenador y una dirección deportiva, Jordi Cruyff, que tuvieran buena relación y que entre los dos se establecieran las altas y bajas pertinentes, y a partir de ahí vas a por los jugadores. Y el que va a por ellos a comprarlos es Mateo Alemán, el que va a negociar es él. Pero ¿cuál es la voz que pesa más en pedir los jugadores? Pues evidentemente la de Xavi y la de Jordi Cruyff. Es que si no es así, vamos mal. Vamos mal. En el City, las voces que mandan por encima de las demás son la de Guardiola y la de Chiqui, como ya hacían en el Barça. Y si no fuera así, van mal, evidentemente. Y esto ya lo destacó Guardiola, de oye, pues, cuando le preguntaron hace un tiempo, ¿no? Hace un año o dos, en una entrevista por ahí, no sé si de Gol o de qué había sido, de por qué estás tan contento en el Manchester City y tal y cual y no sé qué. Que bueno, pues porque aquí como que vino a decir que se le hace caso, ¿no? Y que las decisiones las toman entre dos o tres personas, que realmente es él, Chiqui y Soriano. Y les dejan libertad total para decidir y para trabajar. Mientras que en otros sitios había 17 o 18 manos y con esto se refería al Barça. Yo estoy convencido de que se refería al Barça de Bartomeu y de Rosell, ¿no? Antes que de Bartomeu. Del Barça roselista. Entonces, solo faltaba que no fueran Xavi y Jordi Cruyff los que hicieran esto, porque iríamos mal. Ahora, que Mateo Alemán tiene, por supuesto, voz y voto, ¿no? Voz y voto, también está ahí para eso. Es un equipo de 3, que ha trabajado muy bien y es una pena. Pero, repito, yo entiendo a Mateo Alemán, si es que es normal. Te pagan 3-4 veces más y vas a un sitio donde no tienes que soportar a la Liga, con Tebas ahí permanentemente y con
la UEFA, que si bueno, que es que esto es lo más grave, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y luego el acoso mediático, y luego que no te reconozcan nada nunca. Porque Mateo Alemán se va a Aston Villa y el Aston Villa rinde bien. ¡Guau! Es que impresionante, es el mejor director de fútbol del mundo. O sea, viene al Barça y bueno, pasa ahí en un segundo plano. En un segundo plano, en un tercer plano, porque del Barça no hay que destacar nada nunca. Xavi no es bueno, Jordi no es bueno, Mateo Alemán no es bueno, Laporta no es bueno. Los que son buenos son Koeman y Bartomeu. Esos son los buenos del Barça y Rosell. Los buenos son estos. Los que hundan al Barça, esos siempre serán magníficos. En fin, esta es mi reflexión, mi opinión y también lo que a mí me han dicho, gente que, repito, no tiene por qué mentirme y que es cercana al club, que no me paga la por mucho que insistan aquí, insisto, no sé, aclaraos porque antes me pagaba Font, ahora la porta y a ver mañana quién me paga, o sea, hay que dejar de mentir, hay que dejar de... Yo entiendo que estáis habituados a ello, pero no, o sea, yo simplemente... Defiendo, uno, aquello en lo que creo en función a argumentos claros y una reflexión elaborada con argumentos, y otra, también en función a lo que me cuentan cuando hago el esfuerzo pues de informarme de gente que sé que no tiene, repito, por qué mentirme, por qué engañarme o por qué engañarnos, ¿no? En fin, lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.